Hechos 20, empezando en versículo 13 y leyendo el resto del capítulo. Nosotros, alentándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y el otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar el lago a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Hemos escuchado la palabra inspirada de nuestro Dios. Padre, te pedimos que en esta tarde, que tu palabra nos enseñe. Te pedimos, Señor, que tú abres nuestros ojos para entender tu palabra perfecta e inspirada. Te pedimos, Señor, que como líderes siempre podemos seguir este ejemplo bíblico. Señor, que tú levantes a más hombres, más líderes para tu iglesia aquí y también todo el mundo. En nombre de Cristo. Amén. Hay muchas personas que tienen posiciones de liderazgo en las iglesias cristianas hoy en día. Muchos pastores, muchos que afirman ser líderes en las iglesias, que no deberían ser líderes en las iglesias, porque no son líderes espirituales conforme a la palabra de Dios. Es uno de los más grandes problemas que tenemos en nuestro país. Hay muchísimas iglesias, hay muchísimos pastores, pero muy pocos líderes que se esfuerzan para pastorear conforme a los principios de la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos lo que eso significa? ¿Verdad? Alguien puede decir, sí, pero yo pienso que es eso. Yo pienso que ser un líder espiritual es eso. ¿Cómo sabemos? ¿A quién deberíamos escuchar
para saber qué significa ser un líder espiritual en la iglesia. Tal vez algunos piensen que sí lo son, han recibido mal consejo, tienen diferentes conceptos de lo que significa. Pero ¿en dónde encontramos este principio? Obviamente en la palabra de Dios. Es interesante que no solamente encontramos esto en principios enseñados, por ejemplo, en 1 Timoteo, en Tito, sino también las narrativas. Por ejemplo, en nuestra historia de hoy, tenemos un ejemplo de cómo deberían ser los líderes en una iglesia local. En esta sección del libro de Hechos, Pablo está acercándose al fin de su ministerio. Él no sabe exactamente lo que va a pasar, pero por como leímos, él sabía que va a pasar por mucha tribulación. Sabemos que muy pronto va a ser prendido en Jerusalén y para el resto de su vida encarcelado, o en Israel o en Roma. Entonces está acercándose al final de su vida, está pasando por algunos lugares antes de ir a Jerusalén. Vemos aquí el contexto en versículos 13 y 17. Salió de Troas solo, de pie. Después se juntó con sus compañeros, pasaron por varios lugares. Dice que Pablo no quería entrar a Éfeso. Tal vez todavía no era seguro, o tal vez sabía que si entrara iba a pasar mucho tiempo con ellos. Y dice que tenía mucha prisa para ir a Jerusalén, para estar allá para el día festivo de Pentecostés. Entonces cuando estaba en Mileto, envió a Éfeso por los ancianos de la iglesia para que llegaran y para que él pudiera hablar con ellos. Y lo que tenemos en el resto del capítulo es su exhortación a esos ancianos. Su testimonio primero de Pablo y después su exhortación. Es un despedido, porque dice que no va a verlos más después. Sabe que no va a estar regresando por esos lugares. Entonces tiene la última oportunidad para darles una palabra de exhortación. Y por eso, aunque Pablo aquí está hablando específicamente a los ancianos de la iglesia de Éfeso hace 2000 años, por supuesto aquí podemos ver principios para nosotros. Es la última vez que iba a ver a esos ancianos y seguro que Pablo se enfocó en lo más importante. No tenía semanas para enseñar otra vez, nomás un rato para enfatizar lo importante para ellos como líderes espirituales de la iglesia. Entonces vemos aquí lo que es importante para nosotros también. Por este pasaje quiero que aprendamos no solamente cómo deberían ser los líderes en la iglesia, aunque eso es muy importante, porque nosotros tenemos que actuar conforme al ejemplo de la palabra de Dios. Y ustedes deberían saber cómo debe ser un líder espiritual para que nuestros líderes, para que nosotros en esa iglesia, en nuestras iglesias, para que lo hagamos. Porque si empezamos a no hacerlo, ustedes deberían hablar con nosotros, decir, está mal, eso no dice la palabra de Dios, y Dios tiene que tener la humildad para recibir esta corrección. Por un lado, y por otro lado, necesitamos más líderes aquí, necesitamos ancianos, necesitamos más pastores para nuestro país y para otros países también. Entonces podemos aprender aquí. Espero que los jóvenes, los varones, que Dios obre en sus corazones también para ver lo que Dios quiere hacer en sus vidas. La primera cosa que vemos aquí en este pasaje es el ejemplo de un líder espiritual. Y por supuesto aquí vemos el ejemplo de Pablo. Versículo 18, donde Pablo empieza su discurso a los ancianos. Él dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Entonces primero, Pablo le da su testimonio. Pablo le está recordando a ellos de su tiempo en Éfeso. Recordamos que pasó 3 años con ellos, mucho tiempo con esas personas, con esos cristianos, y está recordándoles cómo vivía todo el tiempo que estaba con ellos en Éfeso. Y eso es lo que está explicando en los siguientes versículos. Es el ejemplo de Pablo y por supuesto nos da un ejemplo de cómo debería ser y cómo debería actuar un líder espiritual. Primera cosa que vemos en el ejemplo de Pablo. Un líder espiritual es un siervo. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Pues Pablo dijo que servía al Señor con toda humildad. Este apóstol se consideró un siervo, no alguien más importante que los demás. Hoy en día hay muchísimos líderes, o en la iglesia o también fuera de la iglesia, que no sirven, quieren ser servidos. Hay personas que vienen a la iglesia para predicar, pero no quieren hacer ninguna otra cosa. Pero un líder verdadero y más un líder espiritual debe seguir el ejemplo de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo mismo vemos aquí con Pablo.
A Pablo no tenía ningún problema en llamarse siervo y realmente servir en la iglesia. Eso es el ejemplo y el testimonio de Pablo. Y dijo que lo hizo con toda humildad. Que eso es muy impactante porque sabemos cuán inteligente era Pablo, ¿verdad? Cuántos dones él tenía en su servicio a Dios. Pero Pablo reconoció que no era ninguna razón para jactarse. Como él escribió en 1 Corintios 4:7, sabía que no tenía nada que no había recibido. Entonces, ¿para qué jactarse? No tenía razón para gloriarse en sí mismo, en sus dones. Pablo servía con humildad, no pensando que había cosas en la iglesia demasiado humildes para él, sino servía a Dios con toda humildad. Por supuesto, eso no solamente se aplica a los líderes. Vamos a ver aquí que casi todo se aplica también a cualquier cristiano. Todos somos llamados a ser siervos de Dios. Es un requisito para aquellos que quieren servir en posición de liderazgo. Pero todo cristiano es llamado a servir. Y todo cristiano debe servir con toda humildad, considerando a otros como superiores a él mismo y mirando por el bien de los demás. Pues, cuando hay oportunidades en la iglesia para hacer cosas que nadie ve, nadie sabe quién lo hizo, nadie sabe quién hizo el aseo ayer, pues ya tenemos el calendario y todo. Pero a veces hay cosas que hacer, pues no quiero hacerlo, es demasiado difícil. Pero debemos servir. Y muchos de ustedes sí lo hacen, y por eso la iglesia funciona como debería. Estamos todos llamados a servir con toda humildad y más a los líderes espirituales. También aquí vemos en el ejemplo de Pablo que un líder espiritual ama a otros. Continuando aquí en versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Pues por un lado, eso puede estar relacionado con lo que sigue, cuando habla de lo que tiene que soportar de los judíos, las pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Tal vez se refiere a lágrimas por sus pruebas, pero me parece más que aquí se refiere a su empatía, a las personas a quienes estaba ministrando. Porque como vimos, Pablo estaba en Éfeso por 3 años. Había formado relaciones con esas personas, con los cristianos en la iglesia. Había vivido con ellos, estaba con ellos en los buenos momentos y en los malos momentos. Vemos más adelante que no solamente enseñaba en la iglesia, dice que estaba con ellos en sus casas, pasando tiempo con ellos y conociéndolos. Y es lo que un líder debería hacer también. Debe estar con sus ovejas. Y cuando ellos empiezan a pasar momentos difíciles, por pruebas, pues el pastor, el anciano también sufre con ellos. Nosotros sentimos fuertemente lo que ustedes están pasando. Un líder espiritual sirve con lágrimas. A veces son lágrimas visibles a todos y a veces no, a veces nada más en privado. Pero esa es la actitud del corazón de un líder espiritual, quien ama a sus ovejas. Y otra vez, realmente es para todos. Somos mandados a gozarnos con los que se gozan y llorar con aquellos que lloran. Pero otra vez, si cada cristiano tiene que ser así, pues cuánto más sus líderes. Tenemos que amar a nuestras ovejas. También vemos aquí el ejemplo de Pablo, que un líder espiritual enseña todo a todos. Enseña todo a todos. Fíjense en versículos 20 y 21. Como nada que fuese útil, he rehuido de enunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. También versículos 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esa es la parte más importante del ministerio de Pablo. La enseñanza de la palabra de Dios. Vemos primero que Pablo enseñaba en público y en privado. En público enseñando en la iglesia, predicando, pero también estaba en sus casas. Puede referirse a que en ese momento las iglesias estaban reuniéndose en las casas. Pero también creo que se refiere al hecho de que Pablo no solamente predicaba en la iglesia, sino también predicaba en las casas, tal vez consejería. Estaba con los cristianos, no solamente en la iglesia, sino también en sus vidas diarias. Y así deberían ser los líderes espirituales. Los que predicamos en público, que es nuestra responsabilidad tal vez más grande, pero también enseñamos en las casas, damos consejería, visitamos a la gente, discipulamos, enseñamos en público, pero también en privado. Y vemos que Pablo enseñó todo. Dice que nada que fuese útil había rehuido en anunciarlos y enseñarlos.
que Pablo no solamente enseñaba las porciones de la Biblia que iban a ser fácilmente aceptadas, no solamente predicó Dios te ama, sino también predicaba las cosas difíciles. Como dijo en el versículo 27, todo el consejo de Dios. Y lo hizo sabiendo que muchos no iban a querer escuchar. Por eso habla en el versículo 21 de los judíos y gentiles. Predicaba a todos y que testificaba acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a judíos y a gentiles. ¿Ustedes recuerdan lo que Pablo dijo de esos dos grupos en 1 Corintios 1? El evangelio para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. Entonces Pablo predicó todo el consejo de Dios a todos, aún sabiendo que no iba a ser bien recibido. Y por eso puede decir en el versículo 26 que estaba limpio de la sangre de todos, porque había anunciado todo el consejo de Dios. Que Pablo se vio a sí mismo como el atalaya. Por ejemplo, en Ezequiel 33. ¿Conocemos la palabra? Atalaya es una persona que, por ejemplo, estaba en los muros de la ciudad, en la parte más arriba del muro, viendo hacia el campo para ver cuándo el enemigo iba a venir. Era una persona que estaba viendo y cuidando y vigilando, y si veía al enemigo venir, tenía que tocar la trompeta o hacer un grito a la ciudad para que todos pudieran estar preparados. Es la atalaya. Y en Ezequiel 33 leemos de eso, y leemos de la atalaya tocando la trompeta cuando ve el enemigo. Es muy importante entender que no depende de él lo que la gente en la ciudad hacía después de escuchar la trompeta. Es decir, el atalaya tenía que avisar, tocar la trompeta, gritar, lo que fuera, pero después la ciudad tiene que responder o no. Y que Pablo se vio a sí mismo así también. Y como predicadores así somos atalayas. Anunciamos, predicamos la verdad, el peligro de los pecados, cómo vivir, cómo obedecer a Dios. Por fin de cuentas, después de sonar la trompeta nosotros, ustedes tienen que decidir qué hacer. Ningún predicador, ningún pastor puede entrar en sus corazones y cambiarlos. Nos gustaría mucho hacer esto, pues no podemos. Nada más predicamos y confiamos que Dios va a hacer su obra. Entonces, como Pablo, tenemos que decir, hemos predicado todo, no hemos tenido el miedo para hablar de cierta parte de la palabra de Dios, hemos predicado el evangelio, arrepentimiento y fe a todos, y estamos limpios de la sangre de los que nos han escuchado. Hemos predicado todo el consejo de Dios. Es nuestro trabajo, no es fácil, porque tenemos que poder decir ante Dios que lo hemos hecho. Es una cosa decirles a ustedes que lo hemos hecho, pero es otra cosa decir a Dios que hemos predicado el evangelio de tal manera que estamos limpios de la sangre de las personas. Y finalmente, de esta parte del ejemplo de Pablo, vemos que un líder espiritual sufre. Versículos 22 a 25. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan presiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo quería ir a Jerusalén y no sabía exactamente lo que iba a suceder, pero sabía que iba a sufrir. Pero vemos que eso no era nada nuevo para Pablo y por eso no le asustó. Versículo 19 dice que había sufrido las acechanzas de los judíos. Ya estudiamos en mensajes pasados hasta que estaba apedreado, hasta que murió y Dios le resucitó. Entonces Pablo estaba completamente acostumbrado a esas tribulaciones y sufrimiento que vienen cuando una persona predica el evangelio. Porque sabemos que cuando predicamos la verdad, el mundo no quiere escuchar. Y hay mucha resistencia, y mucha tribulación, y mucha persecución. Para todo cristiano, y especialmente para los líderes espirituales. Pero Pablo, como iba a escribir más adelante, sabía que podía magnificar a Cristo en su vida o en su muerte. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir, ganancia. No estaba asustado para nada del sufrimiento que le iba a acontecer. Y sabemos que todo cristiano sufre, o todo cristiano debería sufrir a causa del evangelio.
Y tenemos que aprender cómo soportar eso. Como vimos hoy en el primer culto, recordando quién es nuestro Dios. Él es fiel, sus misericordias son nuevas cada mañana y por eso podemos esperar en Él. Pero sí, también los líderes espirituales sufren y mucho por la causa de Cristo. Necesitamos que Dios nos fortalezca para soportar cualquier aflicción como buenos soldados de Jesucristo. En su discurso a los ancianos de Efesios, Pablo no solamente habló de su ejemplo, aunque aprendimos mucho de su ejemplo, sino también dio una exhortación directa a ellos, que vemos en versículos 28 a 32. La exhortación para un líder espiritual. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, esa es la exhortación de Pablo a los líderes espirituales. Eso también es su ejemplo que Pablo había hecho. Aquí es más específico, más directo a esos ancianos. Vemos primero entonces que un líder espiritual tiene que cuidarse a sí mismo. Versículo 28. Mirad por vosotros. Fíjense que eso es primero, antes de mirar por el rebaño. ¿Por qué? Porque un líder espiritual no puede pastorear el rebaño de Dios si su relación con Dios no está bien. Entonces, primero, su relación con Dios, y yo diría que también su propia familia, pues tenemos los requisitos en 1 Timoteo y Tito, que si un pastor no puede gobernar bien su propia casa, pues menos la casa de Dios. Y eso siempre he dicho, ¿verdad? Ustedes son muy importantes para mí, pero mi prioridad es mi familia. Y lo digo, y también tengo que hacerlo, ahí está mi esposa. Entonces, eso es la tentación para todo pastor. Porque hay muchísimo que hacer en la iglesia. Tengo muchas ovejas, por las cuales doy gracias a Dios. Tengo que mirar por mí mismo primero. Y espero que ustedes sí me recuerden eso. Porque no puedo hacer todo y muchas veces no quiero descuidar a nadie, nunca. Y creo que ustedes espero que entiendan eso. Pero si yo no estoy bien, o mi familia no está bien, yo tampoco la iglesia. Eso es muy importante. Y es impactante que Pablo dice así: miren por ustedes primero. Y después, por supuesto, por el rebaño. Un líder espiritual también tiene que cuidar al rebaño. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta palabra obispo en la Biblia simplemente significa un supervisor. No tiene el significado que llegó a tener siglos después de un líder con más autoridad y poder sobre una ciudad entera. Eso no es una palabra de la Iglesia Católica Romana. Es una palabra bíblica que habla de un líder espiritual en la iglesia. Ha sido llamado a supervisar la obra y las personas. Para no confundirnos con la palabra. Y vemos que esta palabra obispo se refiere a las mismas personas en el versículo 17. En el versículo 17 son llamados ancianos. Entonces, igual, los ancianos son obispos, los obispos son ancianos. Versículo 28, son llamados a apacentar la iglesia del Señor, entonces también son pastores. Entonces, pastor, anciano, obispo, son 3 títulos para el mismo oficio. El líder espiritual en la iglesia es un pastor, es un anciano, es un obispo. No son diferentes oficios o diferentes personas, se refieren a las mismas personas. Supervisan, son obispos. Ancianos tienen cierta madurez espiritual en el Señor y son pastores porque pastorean el rebaño de Dios. Entonces, a veces usamos una palabra más que otra. Aquí usamos más la palabra pastor que obispo. Está bien, la cultura y todo, pero que entendamos que no son diferentes oficios, sino es el mismo oficio, la misma persona. Y son varios, porque como siempre estudiamos, no solamente un pastor, varios pastores, varios ancianos, varios obispos en la misma iglesia local para gobernar bien el cuerpo de Cristo. Y nos vemos aquí en versículo 28, otra vez que son llamados los líderes a apacentar la iglesia del Señor.
pastorear, alimentar, proteger, todo lo que hace un pastor con su rebaño. Y parte de eso, como dije, sí es proteger, porque fíjense en versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense que un pastor no solamente enseña la verdad, sino también avisa en contra del error. Y a veces no simplemente el error en general, sino a veces tenemos que ser muy específicos en cuanto a ciertas personas que enseñan el error o ciertas creencias, porque esas personas son lobos, la palabra que se usa aquí. Que tiene sentido porque si somos ovejas, que son los enemigos más fuertes de las ovejas, los lobos. Personas que quieren destruir a las ovejas, a la iglesia. Dice que no perdonarán el rebaño. Otra traducción dice, procurarán acabar con el rebaño. Que van a matar todos si posible. Así que un lobo con las ovejas. Quiere matar, comer, destruir a todas. Un líder espiritual tiene que hacer eso. Tiene que avisar y proteger al rebaño en contra de los falsos maestros. Y muchos pastores hoy en día no quieren hacer eso. Porque no quieren ser negativos. Pero eso es parte de lo que somos llamados a hacer. No es suficiente simplemente hablar la verdad. A veces también tenemos que avisar en contra de los errores específicos para que nuestras ovejas estén protegidas. Porque dice que primero hay lobos que vienen de fuera. Dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, un pastor tiene mucho cuidado con las personas que asisten a su iglesia. Porque todos pueden entrar a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Pues si alguien empieza a compartir falsas doctrinas entre los miembros de la iglesia, tiene que ser confrontado y a veces tenemos que decirles que no regresen aquí. Eso es muy importante. Obviamente queremos que la gente venga para escuchar la palabra y ser salvos, pero si empiezan a causar daño en el rebaño, tenemos el derecho y la responsabilidad de decirles, no pueden entrar aquí. Eso no enseñamos, eso no creemos y no pueden estar aquí en esta iglesia. Parece muy fuerte, pero si son lobos, las ovejas tienen que ser protegidas. Es lo más importante. Aunque también dice que hay lobos que vienen dentro. Versículo 30. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, a veces con toda la enseñanza, la palabra en la iglesia, toda la sana doctrina, alguien empieza a enseñar algo incorrecto. Tal vez una persona no pone atención a la iglesia, o tal vez es seducido por otra persona o por lo que lee en línea. Una persona empieza a compartir con sus hermanos en la iglesia cosas que van en contra de la palabra. A veces son personas ignorantes que no lo hacen a propósito, pero sí son peligrosas. Pero muchas veces son personas que lo hacen a propósito para dividir la iglesia o quitar personas de la iglesia. Eso es muy peligroso también. Pueden ser hombres o mujeres. Y ustedes saben que nos pasó una vez aquí en la iglesia. Eso es muy peligroso. Es muy importante porque es muy interesante que en ese momento la iglesia en Éfeso estaba bien. Una iglesia sana. Pero leemos, son como 35 años después, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, lo que Dios dijo a la iglesia en Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. En algunos 30 años, esta iglesia de Éfeso, algo había pasado. Tal vez no se habían cuidado. Lo bueno es que tenemos una carta escrita a esta iglesia por un padre de la iglesia en el primer siglo, algunos años después, que nos muestra que sí regresaron a su primer amor. Pero fíjense en el peligro para cualquier iglesia. Una iglesia puede estar muy bien y con sana doctrina. Si no se cuida, si no tenga mucho cuidado en cuanto a los lobos, puede ser destruida. Entonces esa es mi responsabilidad como pastor. También es responsabilidad de ustedes a tener cuidado y no aceptar cualquier enseñanza sin compararla con la palabra de Dios. Ni la mía, siempre lo he dicho.
Lo que digo es el púlpito, viene la palabra, pero si no, pues tampoco. Pues si alguien viene o empieza a escuchar a alguien en línea, un podcast o lo que sea, con mucho cuidado, porque hay muchos que sí enseñan correctamente y muchos que son lobos, y tenemos que tener mucho cuidado. Un líder espiritual tiene que hacer eso, tiene que mirar, velar, cuidar a la iglesia. Es muy impactante lo que vemos aquí en el versículo 28 de por qué lo hacemos. Porque para ser honesto, no es siempre fácil apacentar la iglesia de Dios. A veces no es fácil enseñar y cuidar y proteger. Un líder puede cansarse. ¿Qué es lo que le impulsa a continuar adelante? El hecho de que está pastoreando el rebaño que el Señor ganó con su propia sangre. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No es tan impactante como debería ser, porque nuestra traducción dice es la iglesia del Señor. En el original dice es la iglesia de Dios. Está bien, lo mismo, ¿no? Iglesia de Dios, iglesia del Señor. Pero dice que es la iglesia que Él ganó con su propia sangre. En el original dice es la sangre de Dios. No estamos acostumbrados a hablar así, de hablar de la sangre de Dios. Hablamos de la sangre de Cristo. Pero aquí Pablo sí dice que es la iglesia que Dios ha comprado con su sangre. ¿Por qué? Creo que es un énfasis muy, muy grande que Cristo es Dios. Obviamente sabemos que la sangre de Cristo viene de su cuerpo humano, pero no podemos dividir tan fuertemente las naturalezas de Cristo. Era 100% Dios y 100% ser humano, y por eso en cierto sentido sí podemos decir, como Pablo aquí, podemos hablar de la sangre de Dios. La sangre de Cristo, quien es Dios, quien se sacrificó por su iglesia. Pero el punto aquí es que esa es la razón por la cual los líderes deberían mirar y tener cuidado, porque al final de cuentas no es nuestro rebaño, es el rebaño de Dios, y Él derramó su sangre por ella. Y por eso nosotros que predicamos y protegemos y supervisamos, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Hacer todo eso por el rebaño de Dios que Él compró con su propia sangre. Eso es fuertísimo. Y es muy importante recordar, porque digo, el pastorear no es fácil. Las ovejas no siempre quieren alimento sólido, ¿verdad? Las ovejas no siempre quieren ser guiados y protegidos. Pero el pastor no lo hace porque las ovejas lo merecen o porque son buenas ovejas. Lo hacemos porque Dios las compró con su sangre. La perseverancia en el ministerio para un pastor depende de su perspectiva espiritual de las ovejas. Si piensa que son sus ovejas, es que muy pronto no va a querer. Pero si son las ovejas de Dios, eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Y finalmente, en la exhortación de Pablo a los ancianos de Efesios, vemos que un líder espiritual no debe codiciar las cosas materiales. Versículo 32, Pablo empieza su bendición, su despedido final a los ancianos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pero cuando Pablo empieza su última bendición, parece que lleva algo a su mente y empieza a hablar de la codicia y qué hacer con cosas materiales. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Parece que Pablo empieza su bendición y habla de la herencia que Dios ha dado a los santificados, y nos viene en su mente, tengo que decir algo en cuanto a las cosas materiales. Y qué bueno, porque ese es un gran problema para los líderes espirituales hoy en día. Entonces sabemos que desafortunadamente hay muchas personas que se llaman pastores o líderes espirituales que solamente están en el ministerio para el dinero. Pero Pedro dijo en su primera carta que debemos pastorear la grey de Dios no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Por supuesto, el obrero es digno de su salario y la iglesia local debería pagar a su pastor para que pueda dedicarse tiempo completo al ministerio. Eso es básico. En nuestro país no es tan entendido, pero eso es básico.
Pero el pastor no debería enfocarse en eso. Si los diáconos, los ancianos pueden tratar con eso, pero el pastor no debe estar tan preocupado por cuánto gana. Porque lo que vemos hoy en día y la tentación es que personas manipulan a las ovejas. Personas están hablando siempre de dinero, la ofrenda, el diezmo, y los pastores se enriquecen muchísimo. Tienen coches y casas y todas esas cosas. Es una vergüenza el evangelio. Porque cuando hablamos con otros amigos, vecinos, y decimos que somos cristianos y vamos a la iglesia cristiana, la primera cosa que piensan son ellos, esos falsos maestros y lobos que están devorando la iglesia de Cristo. Entonces, un mal testimonio. Entonces, la verdad de que el líder espiritual no puede enfocarse en cosas materiales. La iglesia debe proveer lo que necesita para que no tenga necesidad y para que pueda dedicarse a la iglesia. Pero no debe enfocarse ni enriquecerse menos con su ministerio. Después de su bendición vemos que Pablo oró por ellos, versículo 36. Probablemente oró exactamente lo que había exhortado a esos ancianos. Versículo 32 vemos que encomendó sus vidas a Dios y la palabra de su gracia. Y el capítulo termina con la reacción de esos ancianos. Versículo 37. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. O sea, había una relación de mucho amor y mucho afecto entre Pablo y esos ancianos, así como debería ser entre el líder espiritual y sus ovejas. Aquí vemos que hubo gran llanto, se echaron al cuello de Pablo, le besaban, no solamente dijeron que le amaron, lo mostraron, había mucho afecto en esta relación. Y esto es siempre de mucho ánimo para un líder espiritual. Es algo que yo disfruto con ustedes y por eso doy gracias a Dios. Es parte de la cultura mexicana y parte es, bueno, ustedes que son nuestra familia, la verdad. Y creo que sí tenemos una relación de mucho afecto y mucho amor, y quiero que continúe porque me ayuda a mí y espero que ayude a ustedes también. Así debe ser la relación entre el líder y sus ovejas. Entonces, de este ejemplo de Pablo y de su exhortación a los ancianos en Éfeso, vemos cómo debe ser un líder en la iglesia. Es uno que sirve con humildad, con lágrimas, enseñan a todos todo el consejo de Dios, enfrenta la persecución y tribulación, supervisa y pastorea el rebaño de Dios sin enfocarse en lo material. Eso no es todo, pero parece que es lo más importante para Pablo que los líderes espirituales pudieran entender. La primera aplicación que hemos visto en todo ese libro es que necesitamos a más líderes así. Necesitamos ancianos en esta iglesia local. Necesitamos más pastores para iniciar iglesias en otros lugares. Necesitamos a hombres que se preparan para el ministerio. Entonces, varones, consideren ante Dios lo que Él tiene para ti. Necesitamos a jóvenes creciendo con ese deseo y preparándose también para servir en esta iglesia local o en otras iglesias locales. Y sin duda también vimos que muchas de esas cosas todos podemos y deberíamos hacer. Servir humildemente, amar a otros, proclamar la palabra. Pero el énfasis aquí es que necesitamos a líderes espirituales. Necesitamos a hombres preparados para comprometerse y ayudar en la iglesia local. Y finalmente, mientras han sido recordados de este alto llamamiento que es ser un líder en la iglesia, lo difícil y cansado a veces que es que oren por sus líderes, que oren por mí. Yo sé que lo hacen, pero que oren más por mí como pastor y por más líderes en esta iglesia. Oren por una iglesia llena de hombres que quieren y pueden servir a Dios así para su gloria. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Padre, por esta parte de tu palabra que nos muestra claramente, por este ejemplo de Pablo, por su exhortación, cómo debería ser un líder en la iglesia. Y admitimos, Señor, que no lo hacemos perfectamente. Admitimos, Señor, que no siempre actuamos así. Y primero te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestras iglesias a ser líderes de esta manera, para servir humildemente, amar
al rebaño que fue comprado con la sangre de Dios. Supervisar y pastorear y proteger las ovejas. Te pedimos, Señor, que me ayudes a hacerlo aquí en esta iglesia, continuar creciendo. Y te pedimos, Señor, que levantes a más hombres aquí. Nos has dado muchos hombres, Señor, muchos varones, y por eso te damos muchas gracias. Y ahora te pedimos que tú obres en sus corazones para que tengan el llamado para ser ancianos, para ser pastores. Te pedimos por nuestros jóvenes, Señor, que pueden saber lo que tú quieres que ellos hagan con sus vidas. Entendemos que cualquier trabajo puede ser para tu gloria y no hay ningún trabajo más importante que otro. Pero también reconocemos que hay mucha necesidad en nuestra iglesia, en nuestro país, por esos tipos de líderes. Te pedimos, Señor, que tú cambies los corazones de algunos para que puedan crecer, para servirte así. Y no solamente aquí en México, Señor, sino en todo el mundo, porque hay muchísima necesidad. Te pedimos, Señor, que hagas tu obra y que levantes esos tipos de líderes. Ante todo, Señor, te damos muchas gracias que tú eres un líder así. Es un pastor perfecto quien cuida su rebaño. En eso confiamos, Señor, y oramos en nombre de Cristo. Amén.